Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Recientemente asistimos al bautizo de un libro de Rafael Quirós sobre lulitas, petróleo y la pandemia, todo lo que cambió la pandemia, sobre todo en función de la desaceleración de la economía mundial y el problema del poco uso del petróleo en ese tiempo, pero que después con la guerra de Ucrania y ahora en el Medio Oriente, el petróleo ha subido de precio y escasea en los mercados internacionales. Y sobre todo con las sanciones, algunos países, como es el caso de Irán y de Venezuela, el petróleo se hace mucho más difícil. De allí la importancia que el propio presidente Macron de Francia pidiera quitando las sanciones a los países petroleros para que fluya el mercado del petróleo tranquilamente. Pero como decía Pérez Alfonso, para muchos países el petróleo es el estiércol del diablo. Pérez Alfonso fue el fundador de la OPEP y ministro de Petróleo de Venezuela, quien impulsó todo el conocimiento del petróleo y además señalaba que debían administrarse con alta ética y moral los recursos petroleros. Por eso vimos hoy con satisfacción al gobierno de Lula, Ignacio da Silva, que despidió al presidente de la petrolera brasileña estatal Petrobras, Jean Paul Prates, desgastado en discusiones sobre el pago de dividendos de la compañía. Esto es información que viene de la presidencia de la República del Brasil, porque el petróleo en muchos países, sobre todo el tercer mundo, ha servido para la corrupción y en el caso del Brasil ha sido ejemplar la decisión de Lula da Silva, quien entre otras cosas, a pesar de los problemas económicos y sociales que heredó de Bolsonaro, quiere purificar la industria petrolera y ponerla al servicio del pueblo, como hacen muchos países árabes, donde el petróleo es fuente de riqueza y de desarrollo para toda la población, atendiendo, como en el caso de Kuwait, la salud, la educación, la vivienda y naturalmente elevando las condiciones de vida. Veamos esto desde el Brasil con el presidente Lula da Silva. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva despidió la noche del martes al presidente de la petrolera paraestatal brasileña Petrobras, Jean Paul Prates. Ello por discusiones sobre el pago de dividendos de la compañía, según informaron a la France Press fuentes de la presidencia. Petrobras, por su parte, anunció en un comunicado que recibió el martes por la noche la solicitud de que el Consejo de Administración de la empresa se reúna para considerar la terminación anticipada de su mando como presidente de Petrobras de forma negociada. Una vez aprobada la solicitud, Prates tiene la intención de presentar su renuncia como miembro del Consejo de Administración, añade la nota. Ex senador del gobernante Partido de los Trabajadores, Prates había asumido al frente de la compañía al inicio de la tercera presidencia de Lula, en enero de 2023. Inicialmente ejecutó una promesa de campaña de Lula, al abrasilerar los precios de la petrolera para evitar los altibajos fuertes en los precios de los combustibles a los consumidores, hasta entonces atados a la cotización internacional del petróleo. Tras asumir un año en el comando de la empresa de capital abierto, controlada por el Estado brasileño, el desgaste de Prates se acentuó particularmente por una polémica en torno al pago de dividendos extraordinarios en marzo. Los medios de comunicación también describieron tensiones en la relación con el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira. Petrobras también informó el martes por la noche que había recibido una carta del Ministerio de Minas y Energía. En el documento, el ministerio nombra a Magda Chambriard para ocupar los cargos de presidencia en la petrolera estatal y miembro del Consejo de Administración. El Brasil, como la mayor parte de los países del mundo, se han declarado también en la dirección de lo que hizo Xi Jinping, el presidente de China en Francia, cuando junto con el presidente Macron señaló que los Juegos Olímpicos deberían ser una tregua, como era en la vieja Grecia, frente a los conflictos y guerras y que deberían frenarse, especialmente el conflicto Rusia-Ucrania y también del Medio Oriente entre Palestina e Israel, sobre todo Hamas, y naturalmente buscar soluciones negociadas como lo prevé la Carta de Naciones Unidas en el artículo 33, solución pacífica de las controversias internacionales. Pero sobre los Juegos Olímpicos, ya París está de fiesta y toda Francia, porque reúne a más de 200 países, más que las Naciones Unidas, que participan con sus mejores atletas, entre ellos naturalmente la nutrida delegación de Venezuela y la de todos los países de América Latina, del continente, que van a dar lo mejor en función de los ideales olímpicos, que es de la paz, la justicia y el orden internacional. Veamos este análisis en profundidad y después los invitados de siempre. Francia se prepara para los Juegos Olímpicos en este verano. París será la sede de los Juegos Olímpicos, que promete un enfoque diferente. De hecho, la mayoría de los eventos tendrán lugar en estructuras existentes, como el Estadio de Francia, construido originalmente para la Copa Mundial de Fútbol de 1998, o en sedes temporales en el corazón de la ciudad.
en otras oportunidades los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano dan lugar a una gran muestra de construcciones, estadios, velódromos, objetos simbólicos, como la torre ArcelorMittal Orbit en Londres en el 2012. En cambio, en el caso de Francia, se van a utilizar las estructuras ya realizadas y hechas. Al pie de la Torre Eiffel, como dice la prensa francesa, se realizarían las disputas de torneos de voleibol, de playa y de fútbol para ciegos, fútbol adoptado a deportistas con discapacidad visual. Igualmente, en la Concordia, la ceremonia inaugural consistirá en un desfile fluvial de 6 kilómetros en el corazón del campo de juego, que se convertiría al día siguiente para los deportistas dentro del concepto de que estos Juegos Olímpicos sean los más verdes en función del ambiente y la ecología. Así convertirán a París en la metrópolis más verde de Europa. En París, la ciudad, las calles están siendo vaciadas, renovadas en previsión de Juegos Olímpicos del próximo verano, con escuelas y aeropuertos y museos que han sufrido amenazas de bomba. Esta capital, con la mayor población musulmana y judía de Europa, vive con el temor de importar el conflicto palestino-israelí. Desde hace varios años entró en vigor el plan de seguridad para estos Juegos Olímpicos, en donde se movilizan más de 100.000 policías, soldados y bomberos, a más de importantes recursos técnicos. Un despliegue muy grande para un país como Francia, pero que garantiza la total seguridad. Como todos los Juegos Olímpicos, es la mayor competencia del mundo. Participan más estados que los de las Naciones Unidas, cerca de 200. Hay dos tipos de Juegos Olímpicos, los de verano y los Juegos Olímpicos de invierno, que se realizan con un intervalo de 2 años, y los Juegos de la Olimpiada se celebran durante el primer año de una Olimpiada y los Juegos Olímpicos de invierno durante su tercer año. Los Juegos Olímpicos modernos se inspiran en los Juegos Olímpicos de la antigüedad, del siglo VII a.C., organizados en la antigua Grecia con la sede en la ciudad de Olimpia, realizadas en los años 776 y el 393 de nuestra era. En el siglo XIX surgió la idea de realizar unos eventos similares a los organizados en la antigüedad, de los que concretaron gracias a las gestiones del francés Pierre Frédy, barón de Coubertin. El barón de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional en 1894. Desde entonces se ha convertido en el órgano coordinador del movimiento olímpico, con la Carta Olímpica que definió la estructura y la autoridad. La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la Era Moderna se llevó a cabo en Atenas, capital de Grecia, en 1896. Y desde esa oportunidad ha sido realizado cada 4 años en diversas ciudades del mundo, siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916, 1940 y 1944, por los motivos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y por la causa de la reciente pandemia del COVID-19, se suspendieron en el 2020 y en el 2021. La evolución de los Juegos Olímpicos entre el siglo XX y XXI ha dado lugar a modificaciones permanentes. Algunos de estos incluyen la creación de los Juegos de Invierno para deportes invernales, los Juegos Paralímpicos para atletas con algún tipo de discapacidad y estos Juegos Olímpicos de la Juventud para atletas adolescentes.